Christian Ekman en Holanda observó en la década de 1890 en Java, Indonesia, que cuando sus pollos recibían la misma dieta consumida de modo habitual, enfermos de Beri estos desarrollaban debilidad en las patas y otros signos, algo parecido a lo que les pasa a las personas que tienen enfermedad beriberi. La dieta de los pacientes consistía sobre todo en arroz muy molido y refinado, que es el que actualmente se consume, el que se conoce como arroz pulido. Al cambiar la dieta de los pollos por arroz de grano entero, se vio una notoria diferencia. Ekman demostró que en las capas externas y en el germen del grano del arroz existía una sustancia que protegía a los pollos de la enfermedad. Los investigadores continuaron con su labor a final de asistir a la causa en diversos efectos en la dieta de arroz pulido y de granos enteros de arroz. Pero a pesar de muchos intentos, solo hasta 1926 se aisló la vitamina B en forma cristalina. Se sintetizó 10 años más tarde y ahora se utilizó el término tiamina en vez de vitamina B1. Descripción del nutrimento. Características. Se descompone fácilmente en un medio alcalino. Es soluble en agua, resiste temperaturas de hasta 100 grados Celsius, transforma los hidratos de carbono en energía. La tiamina en forma libre es una base, pero normalmente se aísla y se sintetiza como cloruro o mononitrato. La estructura química de la tiamina consta de un anillo de pirimidina y otro de tiazol, unidos por un puente de metileno. La presencia de azufre y un grupo amino se crea la estructura de la tiamina. Esta estructura química fue establecida en 1936 por Robert R. Williams. Aunque había sido aislada iniciativamente una década antes por Hansen y Donald. Posteriormente, en 1937, Lohmann y Schurter descubrieron que la forma biológicamente activa era el difosfato de tiamina. Los estudios de Kern y Colts han encontrado a nivel molecular el mecanismo de activación del difosfato de tiamina en las diferentes enzimas en las que interviene como cofactor. La tiamina se destruye por la radiación gamma, los rayos X y la radiación UV. Aspectos importantes en la industria farmacéutica y alimentaria, pues son métodos de esterilización ampliamente usados y por lo tanto pueden reducir su aporte nutricional. El metabolismo de la tiamina. Esta vitamina se absorbe predominantemente en el yeyuno, donde se libera por la acción de la fosfatasa y la pirofosfatasa. A bajas concentraciones se absorbe mediante un mecanismo de transporte activo. A altas concentraciones funciona un mecanismo de transporte pasivo. Una vez que el quimo llega al estómago, una vez ahí, la tiamina fosfolirada proveniente de los alimentos, ya estando en el estómago, se desfosforila por la acción de la enzima fosfatasa. Sigue su trayecto por el duodeno hasta llegar a su sitio de absorción, que es el yeyuno, donde esta es absorbida y mediada por un mediador, el cual es absorbida y sufre una fosforilación dentro del enterocito por la tiamina pirofosfoquinasa. Pero para salir del enterocito y continuar hacia la circulación sanguínea es necesario que ésta vuelva a su forma libre una vez más, y este proceso lo cumple la pirofosfatasa. Cuando las cantidades de transporte activo se satura, entonces es necesario hacer un proceso de difusión pasiva. El transporte activo se lleva a cabo por la acción de dos transportadores, el transportador de tiamina 1 y el transportador de tiamina 2, y el mecanismo de pasivo se da cuando las dosis son mayores a 5 miligramos diarios. El transportador de tiamina 1 es un transportador de membrana. El gen que codifica dicho transportador es el gen
SLC19A2. Una de las mutaciones más conocidas del gen es la anemia megaloblástica tiamina sensible y el transportador de tiamina 2. La función de ese transportador es que permite la entrada de sustancias solubles en agua. El transportador de tiamina 2 capta la tiamina, que es hidrosoluble, y la introduce en la célula a través de la membrana, de forma que así puede ser utilizada para las funciones celulares. Ese transportador se encuentra normalmente en tejidos u órganos que necesitan tiamina. Para su actividad, el transportador de tiamina 2 se inhibe especialmente por la cloroquina. El gen que codifica el transportador de tiamina 2 es el SLC19A3. La mutación de dicho gen produce la enfermedad de los ganglios basales biotina sensibles. La tiamina llega al hígado a través de la vena aorta, donde se fosforila. Una vez absorbida, circula con la lúmina y los eritrocitos, aunque la mayor parte de esta vitamina no está fosforilada. En el organismo se acumula alrededor de 30 gramos de tiamina y alrededor del 40% se acumula alrededor de los tejidos esqueléticos. La capacidad de los tejidos de almacenar la tiamina es muy limitada, por ende es necesario, por lo tanto, los niveles de tiamina adecuada es necesario que sean implementados en la dieta. Una vez utilizada la vitamina en su forma coenzimática, se degrada rápidamente por el hígado con producción de numerosos metabolitos inactivos que se eliminan por la orina. Takaki, un médico de la Armada japonesa a finales del siglo XIX, demostró que la adición de carne y cereales completos a las habituales dietas navales daba lugar a una reducción indecencia de lo que ha sido llamado beriberi en los barcos. La deficiencia de tiamina produce retardo en el crecimiento, pérdida del apetito y trastornos nerviosos. El individuo se fatiga con facilidad y tiene problemas digestivos. Las formas más graves llevan además a dolores musculares, edema y finalmente la insuficiencia cardíaca. La mayoría de los casos de deficiencia se presentan en alcohólicos debido a su dieta pobre en nutrientes y a la inadecuada absorción de los mismos. También se ha asociado con la malabsorción intestinal y la diálisis. Existen dos tipos de beriberi, el seco y el húmedo. Características del seco: se produce cuando hay una disminución significativa y crónica de los requerimientos de la tiamina. El cuadro consiste en neuropatía periférica. Puede haber disminución de la fatiga, puede haber disminución de la función o parálisis de las extremidades inferiores, fatiga e incapacidad para trabajar normalmente. El beriberi húmedo se desarrolla cuando hay una deficiencia muy grave en tiamina. En adición a los síntomas neurológicos anteriormente mencionados, el compromiso cardiovascular es evidente. Este se caracteriza por edema debido a insuficiencia cardíaca biventricular, con congestión pulmonar. Sin pirofosfato de tiamina, el piruvato no puede ingresar al ciclo de Krebs y la supresión de energía en el músculo cardíaco origina insuficiencia cardíaca. Mujer de 30 años, talla de 1,69, con antecedentes de bypass gástrico, peso previo al procedimiento 142 kilogramos, peso actual 121 kilogramos. 7 semanas después de la cirugía, debilidad generalizada, sensación de inestabilidad y alteraciones en la marcha con pérdida progresiva de la fuerza en los miembros inferiores. Una semana después, la paciente ingresó somnolienta, febril, taquicárdica, con tensión arterial normal y adecuado patrón respiratorio. En el examen neurológico se observó debilidad muscular generalizada sin focalización aparente. Se hicieron exámenes de laboratorio generales que mostraron una infección de vías urinarias e hipotiroidismo. Se planteó el diagnóstico de encefalopatía de Wernicke, secundario a déficit de tiamina,
precipitado por el cuadro emético recurrente y la baja ingestión del paciente. Se inició el manejo con 200 miligramos de tiamina intravenosa como dosis inicial y 100 miligramos diarios como suplemento. Dentro de las 48 horas después de iniciar la tiamina, se presentó recuperación progresiva en la conciencia con apertura ocular espontánea. Mediante estudios de laboratorio, se descartó porfiria intermitente aguda y deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. A las 12 horas de iniciar el tratamiento con tiamina, se decidió reajustar la dosis a 100 miligramos 4 veces al día y se adicionó sulfato de magnesio. La paciente empezó a realizar movimientos espontáneos de la cabeza y cara, con respuesta facial en los estímulos dolorosos y la movilización de los hombros, pero aún persistía con cuadriparesia, sin acudir a la respiración mecánica asistida ni adecuada relación con el medio. La paciente evolucionó de forma lenta y 2 semanas después, en ese momento realizaba la apertura ocular al llamado sin obedecer órdenes, con escasa interacción con el medio y no movilizaba las extremidades excepto el miembro superior izquierdo. Ante la respuesta neurológica se disminuyó la dosis de tiamina a 200 miligramos diarios, en vista de que se encontró deficiencia de piridoxina y riboflavina asociada. Se decidió iniciar un suplemento con complejo B intramuscular para suprimir la vitamina del complejo B, excepto la vitamina C. Se inyectaron tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantoténico, piridoxina, biotina, ácido fólico y cianocobalamina. Debido al lento proceso de recuperación y la persistencia de las alteraciones en las 4 extremidades, se practicó una electromiografía y neuroconducción de las extremidades que demostró compromiso polineuropático, sensitivo y motor de tipo axonal, con daño dependiente de longitud, más serio en los miembros inferiores e indicativos de generación de fibras secundarias al déficit sostenido de tiamina. Presentación de la dieta: se suponía que era un día, pero yo me equivoqué y lo hice de toda la semana. El suplemento se llama espirulina orgánica.